Las mañanas en Butler siempre empezaban con una bruma neblinosa. A Evelyn Bowen le encantaban esos momentos en los que la ciudad aún dormitaba, y ella estaba de pie junto a la ventana de su casa con una taza de café. La enorme mansión de la avenida Crestwood había sido heredada de sus padres junto con una fortuna decente. Su padre, un empresario con facilidad para las gangas, y su madre, heredera de una antigua fortuna familiar, habían dejado a su única hija una vida cómoda. Pero Evelyn no era una heredera mimada. A sus 32 años, valoraba la independencia y trabajaba como recepcionista para Butler Construction, una importante empresa de construcción de la ciudad. Su ritual matutino era el mismo: levantarse a las 6, hacer footing por el barrio, ducharse, tomar café y conducir su berlina plateada a las 8:15 en punto. Evelyn valoraba la puntualidad y el orden. Su pelo rubio oscuro siempre estaba recogido en un moño. Su estricto traje resaltaba su esbelta figura y llevaba un maquillaje mínimo. La imagen de una mujer de negocios que sabía lo que quería de la vida. La oficina de Butler Construction estaba situada en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Evelyn era la primera en llegar y la última en marcharse. Era respetada por sus compañeros y valorada por sus superiores. Como administradora, lo tenía todo en la cabeza, desde programar las entregas hasta coordinar a los subcontratistas. El día que Perry Hemmings llegó a su vida, llovía a cántaros. Octubre había sido inusualmente húmedo y los materiales de construcción para el nuevo proyecto de la empresa estaban a punto de llegar. Evelyn, la proveedora, me ha dicho que su conductor se ha quedado atascado por un accidente en la autopista, dice Carol, la joven secretaria. Enviarán a otro. Evelyn golpeó el lápiz con irritación sobre la mesa. Los retrasos en el horario eran inaceptables. ¿Cuándo debíamos esperar? Habían prometido una hora. El nuevo conductor llegó 47 minutos después. Evelyn acababa de salir para comprobar que el almacén estaba listo cuando vio llegar el camión. Un hombre alto con una chaqueta de cuero desgastada saltó de la cabina. Su pelo rubio estaba mojado por la lluvia, pero su sonrisa era brillante y abierta. ¿Una entrega para Construcciones Butler? Extendió la mano. Perry Hemmings. Evelyn Bowen, respondió ella con un apretón de manos, notando la fuerza de su palma. Llega usted tarde. Te pido disculpas, un destello brilló en sus ojos azules. Pero lo he traído todo sano y salvo. ¿No es eso lo importante? Había algo reconfortante en su despreocupación. Evelyn no solía tolerar la familiaridad, pero Perry desprendía un encanto que le hacía olvidar las reglas. ¿Dónde firmo?, preguntó, volviendo al tono profesional. Perry ayudó a descargar los materiales, mostrando una inesperada familiaridad con los temas de construcción. Al despedirse, preguntó despreocupado: ¿Siempre vais tan justos de tiempo? El orden es la clave del éxito, contestó Evelyn. ¿Y la espontaneidad?, sonrió él. A veces las mejores cosas ocurren fuera del horario. Una semana después, Perry volvió a aparecer con otra entrega, y luego otra vez. Y cada vez encontró un momento para hablar con Evelyn, sobre el tiempo, sobre la ciudad, sobre música. Parecía genuinamente interesado en su opinión. En la tercera visita, dejó su número de teléfono en el albarán. Evelyn dudó 3 días antes de marcarlo. No era una soñadora ingenua. Había tenido 2 aventuras serias que no habían acabado en matrimonio. Los hombres se sentían incómodos con una mujer autosuficiente o se interesaban demasiado por su situación económica. Pero Perry tenía algo diferente. Trabajaba como simple conductor, vivía modestamente pero con dignidad. Al menos eso parecía. Su primera cita fue en un pequeño restaurante a las afueras de Butler. Perry habló de sí mismo. Infancia en un barrio obrero, un padre alcohólico, una madre que tiraba de la familia, un hermano que había ido al ejército y desaparecido en algún lugar conflictivo. Trabajé en muchos sitios, dijo, removiendo su café. En una fábrica, en una obra, incluso como guardia de seguridad en un supermercado. Pero al volante me siento libre. La carretera es una oportunidad para avanzar, ¿sabes? Evelyn lo entendió. Tras la sencillez exterior se escondía un hombre reflexivo que no se quejaba del destino, sino que aceptaba sus retos con una sonrisa. El primer beso ocurrió en su tercera cita, bajo las estrellas junto al río. Perry era amable y no se precipitaba. Su tacto fue como una revelación para Evelyn, acostumbrada a tener el control.
Con él se permitió ser más suave, más vulnerable. Ruth Price, la mejor amiga de Evelyn desde sus tiempos de estudiante y contable a tiempo parcial en la misma empresa de construcción, no compartía su entusiasmo. ¿Estás segura de que es quien dice ser? Le preguntó durante la pausa para comer, cuando Evelyn le comunicó la noticia de su relación. ¿Qué quieres decir? Evelyn frunció el ceño. Ruth era una mujer bajita, rellenita y de ojos oscuros y penetrantes. Había pasado por un doloroso divorcio y ahora desconfiaba de todos los hombres. ¿No van las cosas demasiado deprisa? Solo le conoces desde hace 2 meses y ya le estás dejando entrar en tu vida. Ruth, tengo 32 años. Sé lo que hago. Evelyn apartó el tenedor. Perry no es como los demás. Es real. Espero que tengas razón, suspiró Ruth. Ten cuidado, sobre todo cuando se entere de tu herencia. Ya sabe que tengo una casa y algunos ahorros. No está impresionado. ¿Ahorritos? Ruth resopló. Evie, eres una de las mujeres más adineradas de Butler. Tu casa es una mansión que vale al menos 2 millones. Y tus ahorros te permitirían no tener que trabajar el resto de tu vida. Evelyn se sintió avergonzada. Nunca hacía alarde de su riqueza y vivía mucho más modestamente de lo que hubiera podido. Perry no es así. Incluso se negó cuando le ofrecí prestarle dinero para arreglar su camioneta. Dijo que podía arreglársela solo. Ruth enarcó una ceja con escepticismo, pero no dijo nada. A los 6 meses de relación, Perry le pidió a Evelyn que se fuera a vivir con él. Ella aceptó y él se mudó a su mansión. Ruth siguió expresando sus preocupaciones, pero Evelyn solo vio lo que quería ver. Un hombre cariñoso que le preparaba el desayuno los fines de semana y se acordaba de sus flores favoritas. Perry le propuso matrimonio en el aniversario de su relación. Cenaron en el mismo restaurante donde había sido su primera cita y luego condujeron hasta el río. Allí, bajo un cielo estrellado, se arrodilló. Evelyn Bowen, cambiaste mi vida. Nunca pensé que podría amar tanto. ¿Quieres casarte conmigo? El anillo era modesto, una alianza de oro con un pequeño diamante. Evelyn sabía que había ahorrado para él durante meses, negándose a sí mismo muchas cosas. Le llegó al corazón. Sí, susurró, con lágrimas en los ojos. Sí, Perry. Los preparativos de la boda duraron los meses siguientes. Evelyn quería una ceremonia de cámara, solo amigos íntimos y familiares. La familia de Perry resultó ser escasa. Solo su madre, Agatha Hemmings, y un par de primos lejanos. El primer encuentro con su futura suegra tuvo lugar en casa de Evelyn. Agatha, una mujer enjuta, de labios finos y ojos atentos, observó la mansión con mal disimulada admiración. ¡Qué casa impresionante!, dijo pasando el dedo por la cómoda antigua del vestíbulo. ¿Y vives aquí sola? Ahora con Perry, sonrió Evelyn. Siéntese, señora Hemmings. He preparado té. Llámame Agatha, querida. Ahora somos familia. Durante el té, Agatha preguntó por el trabajo de Evelyn, su casa, sus planes para el futuro. Su interés parecía genuino, pero había algo en sus modales que hacía que Evelyn se sintiera incómoda. ¿Y los niños? Preguntó Agatha, mirando fijamente a Evelyn. Estás planeando una familia, ¿verdad? Mamá, intervino Perry. Aún no lo hemos hablado. Pero lo haremos, dijo Evelyn en voz baja. A su debido tiempo. Por supuesto, cariño, sonrió Agatha, pero sus ojos permanecieron fríos. Es que a tu edad no deberías retrasar esas decisiones. Cuando Agatha se hubo marchado, Evelyn compartió sus impresiones con Perry. Tu madre es una mujer interesante. Solo se preocupa por mí, la abrazó Perry. Toda su vida ha luchado por darme lo mejor. Es difícil para ella dejarse llevar. Lo comprendo, asintió Evelyn, aunque algo en su interior le decía que Agatha Hemmings no iba a ser fácil. Los siguientes encuentros confirmaron esa sensación. Agatha llamaba a Perry a menudo, a veces varias veces al día. Siempre encontraba ocasiones para dejarse caer un momento que se prolongaba durante horas. Durante estas visitas estudiaba discretamente la casa, haciendo preguntas sobre el valor de las cosas, inquiriendo sobre los planes financieros de la pareja. ¿Han pensado en vender esta casa enorme?, preguntó un día. Una familia joven necesita algo más moderno. Mamá, esta casa es la herencia de Evelyn, le recordó Perry. No nos vamos a mudar a ningún sitio. Claro que sí, Agatha palmeó la mano de su hijo.
Solo pensé que el dinero de la venta podría invertirse en algo rentable, como ese negocio con el que siempre has soñado. Evelyn miró sorprendida a su prometido. ¿Qué negocio? Nada en concreto. Perry parecía confuso. Solo pensaba en su propio negocio. Mi chico siempre ha soñado con montar una empresa de transportes, dijo Agatha con orgullo. Tiene talento para la logística, pero necesita mucho capital para empezar. Mamá, ya basta, se levantó Perry. Ya idearemos nuestros propios planes. Más tarde, cuando Agatha se marchó, Evelyn preguntó, ¿por qué nunca hablaste de tu sueño? No quería que pensaras que contaba con tu dinero. Le besó la frente. Es solo un sueño. La realidad eres tú, nuestra boda, nuestro futuro. Evelyn se derritió ante aquellas palabras. Las dudas sembradas por el extraño comportamiento de Ruth y Agatha retrocedieron ante la fuerza de sus sentimientos. Una semana antes de la boda, Ruth invitó a Evelyn a una despedida de soltera, una modesta cena en un restaurante con otras 3 amigas. Una última oportunidad para entrar en razón, bromeó Ruth, levantando su copa de vino. No empieces, sonrió Evelyn. Estoy contenta. Perry es lo mejor que me ha pasado nunca. Está bien, se rindió Ruth. Pero sabes que estoy de tu parte, ¿verdad? Pase lo que pase. Lo sé. Evelyn apretó la mano de su amiga. Y te lo agradezco. Aquella noche hablaron del pasado, del futuro, de esperanzas. Evelyn sentía que estaba en el umbral de una vida feliz con un hombre que la quería por lo que era. Ni siquiera la desconfianza de Ruth y el extraño comportamiento de su futura suegra pudieron empañar aquel sentimiento. Evelyn se despertó una hora antes de que sonara el despertador. El corazón le latía con fuerza y solo pensaba en que hoy se convertiría en la esposa de Perry Hemmings. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas, tiñendo el dormitorio de suaves tonos grises. Perry ya no estaba allí. Ante la insistencia de Agatha, había pasado la noche en la casa de invitados, haciendo honor a la tradición de no ver a su novia antes de la boda. Evelyn cogió el teléfono. Las 6:30. La ceremonia estaba prevista para las 2 de la tarde, pero había una maratón de preparativos por delante. Se levantó, se acercó a la ventana y corrió la cortina. Su jardín, normalmente ordenado y tranquilo, era ahora un campo de batalla, con los trabajadores montando la carpa blanca y colocando mesas y sillas. Evelyn había insistido en celebrar la ceremonia en su casa, un lugar lleno de recuerdos de sus padres. En el piso de abajo, Ruth llegó dando un portazo. Su fiel amiga se había ofrecido voluntaria para ayudar con los preparativos de la mañana. ¿Se ha levantado ya la novia? La voz de Ruth resonó por toda la casa. Tenemos que ponernos manos a la obra. Evelyn sonrió, se puso la bata y bajó las escaleras. Ruth, ya con una taza de café en la mano, estaba colocando sus cosméticos sobre la mesa de la cocina. ¿Cómo has dormido antes del gran día?, preguntó mirando a Evelyn críticamente. Para ser sincera, no dormí mucho, admitió Evelyn sirviéndose una taza de café. Todo parece tan irreal. Ruth se sentó en un alto taburete de la barra. Última oportunidad para escapar, dijo en tono despreocupado, pero con la mirada atenta. Ruth, ya hemos hablado de esto. Quiero a Perry. El amor está bien, pero preferiría que protegieras tus bienes con un acuerdo prenupcial. Ruth dio un sorbo a su café. No es demasiado tarde para llamar a Mortimer. Traerá los papeles antes de la ceremonia. Mortimer Blackwell había sido el abogado de la familia Bowen durante décadas. Evelyn se lo quitó de encima. No quiero empezar un matrimonio con desconfianza. No es desconfianza, es sentido común, insistió Ruth. Evie, tienes casi 3 millones en activos, y eso sin contar la casa y los terrenos. Evelyn hizo una mueca. No le gustaba hablar de su situación financiera, ni siquiera con sus amigos más íntimos. A Perry no le interesa mi dinero. Incluso había rechazado una cuenta conjunta. Dijo que quería mantener a su familia. Ruth resopló escéptica, pero cambió de tema. La peluquera vendrá a las 9. La maquilladora vendrá a las 10:30. Mientras tanto, te haré un tratamiento facial. Pareces agotada. El día se convirtió en un torbellino de preparativos. Evelyn intentó concentrarse en los detalles, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Perry. Realmente había cambiado en las últimas semanas. Más pensativo, a veces distante. Ella lo achacaba a la excitación previa a la boda. Pero un gusano de duda la carcomía por dentro. Recordaba a Agatha hablando del testamento hacía un mes.
Querida, dijo, sentada en el salón de Evelyn con una taza de té, ha habido muertes repentinas en nuestra familia. Mi marido se fue tan de repente, me he quedado prácticamente desamparada. Espero que te hayas ocupado de Perry en caso de circunstancias imprevistas. Evelyn se sorprendió entonces ante lo directo de la pregunta. ¿Habla usted del testamento? No creo que sea el momento adecuado para hablar de ello. Al contrario, Agatha se inclinó más hacia ella. Es ahora, antes de la boda, cuando hay que arreglar las formalidades. Perry te quiere tanto y está tan ansioso. Él mismo nunca habría hablado de ello. Más tarde, cuando Evelyn le contó la conversación a Perry, él parecía avergonzado. Perdona a mi madre. Cuando murió mi padre, se quedó sin nada. Le dejó una cicatriz. Pero hablar de un testamento antes de la boda, sé que es una falta de tacto. La abrazó. Olvídalo. Viviremos una vida larga y feliz, y no necesitaremos ningún testamento. La peluquera le arregló el pelo rubio oscuro, en un elegante peinado alto, adornado con tachuelas de perlas, regalo de la madre de Evelyn en su 18º cumpleaños. La maquilladora creó un maquillaje delicado y natural. A las 11 llegó el vestido, un clásico de color marfil con los hombros descubiertos y una pequeña cola. Cuando Evelyn por fin se lo puso y se volvió hacia el espejo, Ruth se quedó boquiabierta. Pareces la princesa de un cuento de hadas. Evelyn miró su reflejo y sintió un extraño vacío. ¿No debería ser feliz? ¿No era esto lo que había soñado? ¿No te sientes bien? Ruth se fijó en su expresión. Solo estoy nerviosa, sonrió Evelyn, apartando los pensamientos sombríos. Todas las novias están nerviosas, ¿verdad? Sí, asintió Ruth, pero su mirada seguía preocupada. A las 12:30 llegó la florista con el ramo y los butonieres. Evelyn le pidió que le diera uno a Perry. De pronto se sintió desesperada por ver al novio, por comprobar si sus dudas eran infundadas. Puedes hacerlo tú misma, sugirió Ruth. Aún tienes tiempo antes de la ceremonia. Pero la tradición. Al diablo con la tradición. Si quieres ver a tu hombre, ve. Evelyn dudó. La idea de romper el plan que Agatha había ideado era tentadora. Recogió su butoniero y se dirigió a la casa de huéspedes. De camino, recordó otro extraño episodio ocurrido hacía 15 días. Cuando regresó a casa antes de lo habitual, encontró a Perry en su despacho. Estaba rebuscando en el cajón del escritorio donde se guardaban los registros financieros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sorprendida. Perry dio un respingo y se volvió bruscamente. Evie, estaba buscando clips. Su voz, normalmente segura, tembló. ¿En el cajón de los archivadores? No lo sabía. Lo he abierto al azar. Lo cerró rápidamente. Lo siento. No pretendía husmear en tus cosas. Ella se lo creyó. O se hizo creer. Pero ahora, el día de la boda, aquel recuerdo resurgía con renovado vigor. Al igual que otras pequeñas cosas, las preguntas de Agatha sobre las cuentas bancarias, el repentino interés de Perry por los seguros, su insistencia en actualizar el testamento, por si acaso. Evelyn sacudió la cabeza, apartando los pensamientos desagradables. Después de todo, hoy debería ser el día más feliz de su vida. No dejaría que las dudas lo arruinaran. La casa de invitados, una pequeña estructura de 2 plantas al fondo del jardín, era donde Evelyn trabajaba a menudo cuando quería estar tranquila. Ahora Perry y su madre se alojaban temporalmente allí. Evelyn se dirigió a la puerta y estaba a punto de llamar cuando oyó voces. Perry y Agatha discutían por algo. «Era un error». La voz de Perry sonaba tensa. «No deberíamos haber...» Evelyn se quedó inmóvil, indecisa de interrumpir la conversación. ¿De qué error hablaba? ¿Se refería a la boda? «Cálmate», sisió Agatha. «Tenemos que recuperar su propiedad». A Evelyn se le secó la sangre de la cara. Sentía las piernas mareadas y le zumbaban los oídos. Se apoyó en la pared intentando comprender lo que había oído. «¿Y si se entera?», continuó Perry. «No podré mirarla a los ojos». «No se enterará». La voz de Agatha se endureció. «Escúchame con atención. Hoy te casarás con ella. Dentro de 6 meses la convenceremos de que venda la casa e invierta el dinero en tu negocio. Y entonces, ya sabes lo que tienes que hacer». «Mamá, no estoy segura». «¿Quieres pasar tu vida entregando los bienes de otras personas?
¿O quieres ser un hombre de verdad con tu propio negocio? Esta mujer es tu boleto a una vida mejor. No lo estropees con tu sentimentalismo. Evelyn sintió náuseas en la garganta. Todas las advertencias de Ruth, todas las vagas dudas de las últimas semanas, se estaban uniendo en una imagen clara. La estaban engañando, utilizada. Planeaban robarle todo lo que tenía. Retrocedió un paso, intentando no hacer ruido. Necesitaba alejarse, pensar, decidir qué hacer a continuación. «Me quiere, mamá». La voz de Perry sonaba cansada. «Usar eso contra ella». «¿Amor?». Agatha resopló. «No seas ingenua. Las mujeres como ella no se enamoran de hombres como tú. Necesita un compañero, un adorno para su vida perfecta. Tú solo le das lo que quiere y te llevas tu parte. Es justo». «No sé». «Lo sabes», dijo Agatha. «Ahora contrólate. Se acerca la ceremonia y tienes que parecer un novio enamorado. Sonríe más, mírala a los ojos, di todas esas tonterías sobre el amor eterno. Y recuerda, nuestro futuro depende del día de hoy». Evelyn retrocedió lentamente hacia la puerta. Todo en su interior estaba entumecido. Caminó mecánicamente por el sendero del jardín, sin fijarse en las flores, ni en el piar de los pájaros, ni en la luz del sol. El único pensamiento en su mente era, ¿qué haremos ahora? Cuando regresó a la casa, subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Ruth aún no había regresado. Debía de estar revisando los últimos preparativos del jardín. Evelyn miró su reflejo en el espejo. Rostro pálido, ojos muy abiertos, cabello perfecto. Una novia lista para el día más feliz de su vida. Era irónico. Mi primer impulso fue cancelar la boda, echar a Perry y a su madre de casa, contar la verdad a todos los invitados, poner fin a esta farsa. Pero algo la detuvo. Ira, orgullo o algo más frío y calculador. Perry y Agatha planeaban utilizarla. ¿Y si le daba la vuelta a la situación y utilizaba su plan contra ellos mismos? Hacerles creer que todo iba según lo previsto y, mientras tanto, asegurar su propiedad y reunir pruebas de sus maquinaciones. Evelyn respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Su padre siempre le había dicho, en los negocios no puedes actuar por emociones. El cálculo frío es lo que da la victoria. Ahora esas palabras sonaban más pertinentes que nunca. Se acercó al tocador y se arregló el maquillaje, tratando de ocultar los signos del shock. La mano que sostenía el pintalabios temblaba ligeramente, pero los ojos en el espejo parecían decididos. Llamaron a la puerta. «Evie, ¿estás ahí?». La voz de Ruth sonaba preocupada. Los invitados empezaban a llegar. Evelyn abrió la puerta. Ruth la miró atentamente. «¿Qué te pasa? Pareces diferente». «Diferente. No pasa nada». Evelyn se obligó a sonreír. «Es solo la excitación previa a la boda». Ruth no parecía convencida. «¿Has visto a Perry? ¿Qué te ha dicho?». «No», negó Evelyn con la cabeza. «Decidí no romper la tradición. Era la primera mentira que decía en todo el día. Y sospechaba no la última». «¿Estás segura de que quieres seguir?». Ruth le cogió las manos. «Evie, si tienes la más mínima duda». Evelyn miró a su amiga y se dio cuenta de que no podía decir la verdad. «Ahora no. No aquí. Necesitaba tiempo para pensar las cosas». «Me caso con Perry», dijo con firmeza. «Está decidido». Ruth estudió su rostro durante un segundo y luego asintió. «Bien, tu padre te espera abajo para acompañarte al altar». «¿Su padre?». Evelyn rió amargamente para sus adentros. Su padre había muerto hacía 5 años, pero Ruth tenía la costumbre de llamarlo tío Howard, el hermano de su madre, que había sustituido a los padres de Evelyn. Se imaginó lo que diría un padre de verdad cuando se enterara de cómo iban a engañar a su hija. No habría sido ceremonioso. Habría llamado al instante a los abogados y habría destruido legal y económicamente a Perry y a Agatha. Pero Evelyn no era su padre, y ella tenía su propio plan. «Dile al tío Howard que bajaré dentro de 5 minutos». Se volvió hacia el espejo, ajustándose el velo. «Tengo que terminar de arreglarme». Cuando Ruth salió, Evelyn sacó el teléfono y marcó el número de Mortimer Blackwell. El abogado contestó tras el primer pitido. «Señorita Bowen, ¿no debería estar en su propia boda?». «Mortimer, necesito tu ayuda».
dijo Evelyn en voz baja. Pero hoy no. Ven a mi despacho el lunes, y ni una palabra a nadie. ¿Ocurre algo? El abogado parecía preocupado. Sí, respondió Evelyn con sencillez, pero la boda seguirá adelante como estaba previsto. Terminó la conversación y escondió el teléfono. Respiró hondo, cuadró los hombros y sonrió a su reflejo. La sonrisa fría y decidida de un hombre que va a la batalla. Luego cogió el ramo y se dirigió a las escaleras, donde la esperaba el tío Howard. El quinteto de metales del jardín empezó a tocar la marcha nupcial. Los invitados se levantaron de sus asientos y se volvieron hacia la casa, esperando la aparición de la novia. Evelyn sonrió al tío Howard y lo cogió bajo el brazo. Estoy lista. Evelyn estaba en la puerta de la casa de invitados, con un ramillete para Perry en la mano. De repente, oyó voces tensas detrás de la puerta. Instintivamente se refugió a la sombra de un extenso arce y se quedó inmóvil, al reconocer las entonaciones familiares de su prometido y la madre de éste. Fue un error. La voz de Perry sonaba insegura. No deberíamos haber llegado tan lejos. Me siento sucio todo el tiempo engañándola. Evelyn contuvo la respiración. El corazón le dio un vuelco y luego latió con fuerza redoblada. Se apretó contra el áspero tronco del árbol, temerosa de moverse. Cálmese. El áspero susurro de Ágata cortó el aire. Tenemos que conseguir su propiedad. ¿Quieres ser un don nadie toda tu vida? ¿Dejando cargas ajenas y contando céntimos? Esta es nuestra única oportunidad. El mundo alrededor de Evelyn pareció ralentizarse. Cada palabra la apuñalaba con un cuchillo afilado, revelando lo que inconscientemente sentía pero se negaba a admitir. ¿Y si adivina? La voz de Perry no era de remordimiento, sino de miedo a exponerse. Evelyn no es tonta. Podría sospechar algo. Ya está locamente enamorada de ti, sonrió Agatha. Las mujeres de su edad son ciegas cuando se trata de amor, sobre todo las que tienen éxito y se sienten solas. Desean tanto creer en un cuento de hadas que no ven lo evidente. Evelyn sintió que la sangre le subía a la cara. La humillación y la rabia inundaron su mente. Todas las advertencias de Ruth, todas las pequeñas rarezas que había ignorado, se unieron en una imagen clara. La habían utilizado, la habían engañado desde el principio. Después de la boda, tenemos que movernos más rápido, continuó Agatha. Convéncela para que venda la casa. Invierte el dinero en tu negocio. Y luego puedes pedir el divorcio y quedarte con la mitad de todo. ¿Y si tiene testamento? ¿O un acuerdo prenupcial? Perry sonaba como un alumno recibiendo instrucciones de un profesor. Estoy en ello. La voz de Agatha se volvió petulante. Ya ha accedido a actualizar el testamento. Con un poco más de presión, la convenceremos de que te ceda todo a ti para emergencias. Esa tonta cree tanto en tu amor que haría cualquier cosa. Evelyn se llevó la mano a la boca, reprimiendo las ganas de gritar. El ramillete se le cayó de los dedos debilitados, pero ni siquiera se dio cuenta. Sentía el cuerpo entumecido y el único pensamiento que tenía en la cabeza era, ¿cómo he podido estar tan ciega? ¿Y Ruth? Preguntó Perry. Ella sospecha algo. Siempre me está observando. Olvídate de ella, dijo Agatha. Después de la boda, puedes limitar su contacto. Di que es una mala influencia para tu matrimonio. Aislar a la víctima de sus seres queridos es la primera regla de la manipulación. Víctima. Esa palabra golpeó a Evelyn como una bofetada en la cara. Ella, Evelyn Bowen, empresaria de éxito, hija de su padre, fue víctima de un estafador matrimonial primitivo y de su codiciosa madre. Aún siento lástima por ella, suspiró Perry. No se lo merece. Ahórrate tu lástima, resopló Agatha. La gente como ella lo ha tenido demasiado fácil en la vida. Nacida con una cuchara de plata en la boca, nunca había conocido las verdaderas dificultades. Ya era hora de que aprendiera cómo funcionaba el mundo real. Evelyn sintió que ya no podía oírla. Se alejó con cuidado de la casa, intentando no hacer crujir la grava del camino. Cuando estuvo a una distancia segura, corrió hacia el edificio principal, sin distinguir el camino. La cabeza le zumbaba y las náuseas le subían por la garganta. Irrumpió en la casa, subió a su dormitorio y cerró la puerta. Las piernas le fallaron y Evelyn se deslizó hasta el suelo, apoyándose contra la pared. Las lágrimas le corrían por la cara, manchando el maquillaje que se había aplicado con esmero.
Todo este tiempo había vivido en una ilusión. Perry nunca la había amado. Había sido un plan calculado desde el principio. Evelyn pensó en su primer encuentro. ¿Había sido realmente una casualidad? ¿O Perry buscaba a propósito a una soltera rica? Sus conversaciones, sus citas, su atención y su ternura, todo había sido una actuación. Un juego diseñado para ganarse su confianza y acceder a su dinero. Se miró en el espejo. Cara llorosa, rímel corrido, labios temblorosos. Y junto a ella, su vestido de novia color marfil, colgando pulcramente de sus sombreras. En 2 horas debía ponérselo y caminar hacia el altar para atar su vida a un hombre que solo la veía como un bolso. Su primer pensamiento fue cancelar la boda, echar a Perry y a Agatha de su casa y de su vida, contar la verdad a todos los invitados y poner fin a esta vergonzosa historia. Pero algo la detuvo. Tal vez fuera el orgullo. No quería que la gente sintiera lástima por ella, murmurando a sus espaldas, diciendo que la solterona Evelyn estaba sola otra vez. O tal vez fuera algo más profundo y frío, un deseo de venganza contra quienes habían intentado utilizarla. Evelyn se levantó y se acercó al lavabo. Se desmaquilló con agua fría y se quedó mirando su reflejo durante largo rato. Poco a poco se le fue ocurriendo un plan. Recordó las palabras de su padre. Nunca muestres a tu oponente que conoces sus intenciones. Esa es tu mayor ventaja. ¿Y si ella realizaba esta boda? ¿Convertirse en la esposa de Perry, pero sabiendo la verdad? ¿Sería capaz de proteger sus bienes, reunir pruebas de sus maquinaciones y luego atacar cuando menos se lo esperaran? Llamaron a la puerta. «Evie, ¿estás ahí?» La voz de Ruth sonaba preocupada. «Me han dicho que has entrado corriendo en casa. ¿Ocurre algo?» Evelyn respiró hondo, decidida. Al abrir la puerta vio la cara de preocupación de su amiga. «Dios mío, ¿has estado llorando?» Ruth entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué te ha pasado?» Ya... Evelyn vaciló. Estaba casi dispuesta a contarlo todo, pero algo la detuvo. El plan que se formaba en su cabeza exigía completo secreto. Solo nervios, la excitación previa a la boda. Ruth no parecía convencida. «Evie, si tienes dudas, no es demasiado tarde para cancelarlo ahora. Apoyaré cualquier decisión que tomes». Evelyn se acercó al espejo y empezó a restaurar su maquillaje. «No, está bien. Me caso con Perry, esta noche». «¿Estás segura?» Ruth le puso la mano en el hombro. «Algo no va bien aquí, lo noto. Estoy preocupada». Evelyn se obligó a sonreír. «Es normal, ¿no?» Ruth la miró fijamente durante unos segundos y luego suspiró. «Si tú lo dices, pero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase». «Gracias», dijo Evelyn con sinceridad. «Eres una amiga de verdad». Cuando Ruth se marchó, Evelyn sacó el teléfono y marcó el número de Mortimer Blackwell, el abogado de la familia. El contestador automático decía que el señor Blackwell no estaba disponible durante el fin de semana. Evelyn dejó un breve mensaje. «Mortimer, necesito verte el lunes por la mañana. Es urgente. Se trata de proteger mis bienes». Luego hizo otra llamada al banco donde tenía la mayoría de sus fondos. Usando el número privado del gerente, ordenó que las principales transacciones de sus cuentas fueran bloqueadas temporalmente hasta el lunes. «Señorita Bowen», se preguntó el director, «¿no es hoy el día de su boda?» «Exactamente», respondió Evelyn con frialdad. «Y quiero asegurarme de que mi situación financiera no cambie sin mi conocimiento». Al terminar de hablar, sintió una oleada de energía. Ahora tenía un plan. Se casaría con Perry, pero mantendría la situación bajo control. Reuniría pruebas de su fraude y atacaría cuando estuviera preparada. Evelyn se acercó al armario donde colgaba una caja con las joyas de su madre. Entre otras cosas, había un antiguo medallón de oro, una reliquia familiar que había pasado de madre a hija durante 4 generaciones. Se lo puso alrededor del cuello, sintiendo el frío metal en contacto con su piel. El recuerdo de sus raíces le dio fuerzas. La ceremonia estaba prevista para las 2 de la tarde. A la 1:30, Evelyn estaba completamente preparada. El vestido le quedaba perfecto, el maquillaje ocultaba el rastro de las lágrimas y sus ojos brillaban con determinación. El tío Howard, hermano de su madre, que iba a llevarla al altar, la esperaba abajo. «Estás preciosa, querida».
dijo cuando Evelyn bajó las escaleras. Tus padres estarían muy contentos. Evelyn sintió un remordimiento de conciencia. Si su padre estuviera vivo, habría descubierto a Perry enseguida. Jamás habría permitido que aquel estafador matrimonial se acercara a su hija. Gracias, tío Howard, le apretó la mano. ¿Estáis listos? Unos 50 invitados se habían reunido en el jardín. Amigos íntimos, compañeros de trabajo, algunos parientes. Las sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo delante de un pequeño arco decorado con flores. Un quinteto de metales tocaba una melodía clásica. Todo parecía perfecto, como sacado de una revista de bodas. En el arco estaba Perry, con un traje azul marino. Estaba impecable, alto, escultural, con una sonrisa genuina en la cara. Mirándolo, era difícil creer que aquel hombre fuera un ladrón calculador. A su lado estaba Agatha, con un vestido morado oscuro, inapropiado para su edad y complexión. Parecía tan engreída como un gato a punto de recibir crema agria. Cuando sonó la marcha nupcial, los invitados se levantaron. Evelyn, apoyada en el brazo del tío Howard, empezó a caminar lentamente por el pasillo entre las filas de sillas. Sonreía, una sonrisa perfeccionada tras años de negociaciones comerciales que no le llegaba a los ojos. Por dentro bullía de ira y humillación, pero por fuera era un modelo de calma y felicidad. Perry la miraba con admiración, o una bien ensayada apariencia de ello. Al acercarse al arco, Evelyn lo miró por un momento y vio en sus ojos, ¿qué? ¿Culpa? ¿Duda? ¿O se lo estaba imaginando? La ceremonia pasó como un borrón. Evelyn pronunció mecánicamente las palabras adecuadas, sonrió en los lugares correctos, pero interiormente se desentendió de lo que estaba ocurriendo. Se observaba a sí misma desde la barrera, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. Hasta que la muerte los separe, dijo el sacerdote. O hasta que se sepa la verdad, añadió Evelyn mentalmente. Estoy de acuerdo, dijo en voz alta, mirando directamente a Perry a los ojos. Cuando él le puso el anillo en el dedo, Evelyn sintió la frialdad del metal como un símbolo de las cadenas con las que se había atado voluntariamente. Pero eran cadenas temporales. Pronto se liberaría de ellas y del hombre que había intentado engañarla. Después de la ceremonia hubo una recepción. Champán, aperitivos, música y felicitaciones. Evelyn interpretó el papel de novia feliz con la habilidad de una actriz experimentada. Se reía de las bromas de los invitados, bailaba con su marido, aceptaba regalos y cumplidos. Nadie excepto Ruth notó la tensión en sus ojos. ¿Va todo bien?, susurró su amiga cuando se quedaron un momento a solas. Pareces diferente. Estoy bien. Evelyn le apretó la mano. Solo estoy cansada de tanta atención. Ruth no parecía convencida, pero no insistió. Agatha daba vueltas entre los invitados, recogiendo cumplidos sobre su quijo guapo y su lote afortunado. De vez en cuando lanzaba miradas a Evelyn, miradas evaluadoras y calculadoras. Una vez se acercó a su nueva nuera y la abrazó. «Bienvenida a la familia, querida», le susurró Agatha al oído. «Ahora somos una gran familia feliz». Evelyn sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero se obligó a sonreír. «Gracias, Agatha. Estoy muy contenta de formar parte de tu familia». Mentir era cada vez más fácil. La máscara de novia feliz le resultaba cada vez más cómoda. Por la noche ya estaba casi acostumbrada a su nuevo papel, el primer baile de los recién casados. Perry guiaba con confianza, su brazo alrededor de la cintura de Evelyn, cálido y fuerte. Le sonrió, y en la penumbra de la pista sus ojos parecían sinceros. «¿Estás contenta?», le preguntó acercándose a su oído. «Más que feliz», mintió Evelyn, mirándolo a los ojos. «¿Lo eres?» «Soy el hombre más feliz del mundo», respondió él sin vacilar. «No puedo creer que una mujer como tú se haya convertido en mi esposa. Y yo no puedo creer que un sinvergüenza como tú se haya convertido en mi marido», pensó Evelyn, pero solo le devolvió la sonrisa. A las 11 de la noche, la mayoría de los invitados se habían marchado. Solo quedaban los más allegados para ayudar a limpiar después de la fiesta. Ruth se acercó a Evelyn cuando estaba en la terraza, mirando el jardín que se marchitaba. «¿Estás segura de que te encuentras bien?», volvió a preguntar a su amiga. «Todo el día parecías distante». Evelyn estaba casi dispuesta a decir la verdad. Le salieron las palabras, pero se contuvo. Cuanta menos gente conociera su plan, mejor.
Solo estoy cansada, Ruth. Ha sido un día muy largo. Lo entiendo, la abrazó Ruth. Pero recuerda que siempre estoy de tu lado. Pase lo que pase. Lo sé, le devolvió el abrazo Evelyn. Y te lo agradezco más de lo que te imaginas. Por último, el momento que Evelyn más temía, la noche de bodas. Perry y ella subieron al dormitorio, que ahora compartirían como marido y mujer. La habitación estaba decorada con velas y pétalos de rosa, cuidados por Ruth y los demás amigos de Evelyn. Perry cerró la puerta y se volvió hacia ella con una sonrisa. Señora Hemmings, dijo acercándose. Suena encantador, ¿verdad? Evelyn se obligó a sonreír. No es habitual, pero sí, suena bien. Se acercó más y empezó a desabrocharle los botones de la espalda. Sus dedos rozaron su piel y Evelyn tuvo que reprimir el impulso de retroceder. ¿Cómo podía permitir que aquel hombre la tocara sabiendo que la estaba utilizando? Eres tan hermosa, susurró Perry, besándole el cuello. No puedo creer que seas mía. No soy tuya, pensó Evelyn. Y nunca seré tuya. Pero en voz alta dijo, yo tampoco puedo creerlo. Evelyn cerró los ojos mientras Perry la besaba. Se obligó a responder a sus besos, a abrazarlo, a imitar la pasión. Cada roce era una tortura, cada respiración una mentira, pero interpretó su papel hasta el final, fingiendo ser una amante esposa que se entregaba a su marido en su noche de bodas. Más tarde, cuando Perry se durmió a su lado, Evelyn se quedó con los ojos abiertos, mirando al techo. Se sentía sucia, utilizada, humillada, pero también decidida y llena de fría furia. En la oscuridad del dormitorio, escuchando la respiración constante del hombre que la había engañado, Evelyn empezó a planear su respuesta. Protegería su propiedad, reuniría pruebas de sus maquinaciones y atacaría cuando menos se lo esperaran. ¿Querían apoderarse de mi propiedad?, pensó mirando al dormido Perry. Bueno, ya veremos quién gana a quién en este juego. Por la mañana se reuniría con un abogado, cambiaría el testamento, aseguraría las cuentas, empezaría a reunir pruebas. Mientras tanto tenía que hacer el papel de la feliz recién casada, y Evelyn estaba dispuesta a ser la mejor actriz que esta pequeña ciudad hubiera visto jamás. La luna de miel fue un borrón. Evelyn y Perry pasaron 2 semanas en un pequeño balneario de la costa, una elección que Perry calificó de romántica y apartada. Pero Evelyn comprendía ahora la verdadera razón. Él no quería gastarse el dinero de ella en un caro balneario europeo. Cada ahorro adquiría ahora un nuevo significado. No se trataba de ahorro y prudencia con sus finanzas, sino de un deseo de guardar la mayor cantidad posible de su dinero para futuros robos. De vuelta en Butler, Evelyn puso en marcha su plan. Se creó un nuevo personaje, la esposa cariñosa y crédula, que no ve más allá de sus propias narices. En este papel, sonreía, preparaba el desayuno, planeaba los fines de semana juntos, pero detrás de esa máscara estaba la verdadera Evelyn, una mujer fría y calculadora que reunía pruebas metódicamente y se preparaba para atacar. El lunes, después de regresar de su viaje de bodas, se reunió con Mortimer Blackwell. El anciano abogado que había prestado servicios a su padre la recibió en su despacho del centro de Butler. Necesito protección total para mis bienes, dijo Evelyn sin preámbulos, sentándose en una silla de cuero frente al enorme escritorio de roble. Mortimer se ajustó las gafas de montura fina. Señorita Bowen, lo siento, señora Hemmings, acaba de casarse. Normalmente es el momento en que la gente piensa en su futuro juntos, no en defenderse de su cónyuge. Los tiempos cambian, Mortimer. Evelyn puso el expediente sobre la mesa. Necesito un nuevo testamento que elimine a Perry de la lista de herederos. También quiero transferir la mayor parte de los bienes a un fideicomiso al que él no tenga acceso. El abogado la miró atentamente. Evelyn, ¿estás segura de que te parece bien? Si su marido la está presionando, es exactamente lo contrario. Evelyn dejó escapar por un momento su máscara de calma. Perry y su madre planean apoderarse de mi hacienda. Les oí hablar antes de la boda. Contó brevemente la conversación. Mortimer escuchó sin interrumpir, pero sus cejas se alzaron cada vez más. ¿Por qué te casaste con él?, preguntó cuando Evelyn hubo terminado su relato. Porque quería darles una lección, dijo ella con sencillez, para reunir pruebas y desenmascararlos públicamente.
pero para ello necesito tiempo y la plena protección de mi propiedad. Mortimer golpeó la mesa con los dedos pensativo. Podríamos crear un fideicomiso ciego. Oficialmente los bienes se transferirían a nombre de un fideicomisario. Yo me ofrezco en ese papel. A primera vista, parecería un procedimiento normal de protección de la herencia familiar. Tu marido no podrá reclamar los fondos, ni siquiera en caso de divorcio. Eso es exactamente lo que necesitamos, asintió Evelyn. ¿Y la casa? Es más complicado, admitió el abogado. La casa la compraron tus padres y tú la heredaste antes del matrimonio. En teoría, no es un bien adquirido conjuntamente. Pero en el caso de un matrimonio largo, el tribunal puede tener en cuenta la contribución del cónyuge al mantenimiento de los bienes inmuebles. ¿Qué sugiere? Registrar la casa como parte de un fideicomiso de herencia. Seguirás viviendo en ella, pero estará legalmente protegida frente a reclamaciones de terceros. Evelyn sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a aflojarse. Por fin estaba haciendo algo concreto para protegerse. Procedan de inmediato, ordenó. Una cosa más, Mortimer. Confidencialidad total. Nadie debe conocer estos cambios. Por supuesto, asintió el abogado. La confidencialidad es la base de nuestra profesión. Cuando Evelyn regresó a casa, encontró a Agatha en la cocina. Su suegra, vestida con una llamativa bata de colores, estaba preparando la cena como si fuera su casa. «Ah, ahí está nuestra recién casada», exclamó Agatha con falsa alegría. «¿Dónde has estado, querida? Perry dijo que tenías asuntos que tratar en la ciudad». «He quedado con un amigo», mintió Evelyn, colgando el bolso en el gancho. «¿Dónde está Perry?» «En el garaje, arreglando el coche». Agatha removió algo en la olla. «He pensado hacer la comida. Espero que no te importe». Evelyn quiso decir que sí le importaba, que era su casa y su cocina, pero en lugar de eso sonrió. «Por supuesto que no. Es usted muy amable». Agatha asintió complacida. «He estado pensando, esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Tantas habitaciones vacías, y debe de ser cara de mantener. Pues ya está». El principio del plan que Evelyn había escuchado en una conversación por casualidad. Convencerla de que vendiera la casa e invirtiera el dinero en el negocio ficticio de Perry. «Me encanta esta casa», replicó Evelyn con calma. «Guarda recuerdos de mis padres». «Lo comprendo, cariño», hizo una pausa Agatha, cortando zanahorias con exagerada diligencia. «Pero el pasado es el pasado. Perry y tú debéis construir vuestro propio futuro. Quizá algo más moderno, más cerca del centro de la ciudad». «Ya veremos», respondió Evelyn con evasivas. «Perry y yo aún no lo hemos hablado. Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo», dijo Agatha con suficiencia. «Mi hijo siempre sigue los consejos de su madre». «Claro que sí», pensó Evelyn. «Después de todo, fuiste tú quien ideó todo este plan». Aquella noche, cuando Perry y ella se quedaron solos, él sacó el mismo tema, como por casualidad. «Mamá me ha dicho que había hablado contigo de la casa», empezó mientras veían la televisión en el salón. «Sé que puede ser entrometida, pero tiene razón en algo. Esta casa es demasiado grande para nosotros». Evelyn mantuvo la calma. «Estoy acostumbrada a esta casa, Perry. Es donde crecí, donde guardo los recuerdos de mis padres». «Lo comprendo», le pasó el brazo por los hombros, y Evelyn se obligó a no estremecerse ante su contacto. «Pero imagina cuánto podríamos ganar si la vendiéramos. Comprar una casa más pequeña y dedicar el resto del dinero a un negocio. Hace tiempo que sueño con montar mi propia empresa de transportes». «Ahí está la segunda parte del plan», observó Evelyn para sí. «No sabía que te tomaras tan en serio tu propio negocio», dijo volviéndose hacia él. «Cuéntame más». Perry se animó y empezó a hablar de su sueño, una empresa estatal de camiones. Evelyn escuchó, observando las incoherencias y contradicciones de su plan. Era obvio que no había pensado en los detalles y que no tenía un verdadero plan de negocio. Era solo un cebo para conseguir su dinero. «Suena interesante», dijo cuando terminó. «Pero no nos precipitemos a vender la casa. ¿Qué tal si primero elaboras un plan de negocio detallado y vemos cuánta inversión se necesita?» Perry pareció decepcionado, pero rápidamente lo ocultó tras una sonrisa. «Claro, cariño. Tienes razón. Tenemos que pensarlo bien». Al día siguiente, mientras Perry se iba a trabajar y Agatha de compras, Evelyn rebuscó entre sus pertenencias. En el bolso de Perry encontró un cuaderno con un esbozo de plan de negocio.
En realidad, frases generales y cálculos preliminares que mostraban cuánto dinero podrían obtener de la venta de la casa. Junto a las cifras había notas: apartar en una cuenta, invertir en acciones, transferir al extranjero, ni una palabra sobre el negocio en sí. En la habitación de Agatha, que vivía temporalmente con ellos, Evelyn descubrió hallazgos aún más interesantes. En una vieja bolsa escondida bajo la cama, había una carpeta con copias de las escrituras de la casa, los extractos bancarios de Evelyn e incluso un borrador de testamento, el mismo que Evelyn ya había modificado a través de Mortimer. El cuaderno contenía los detalles de su plan, incluidos los plazos: 6 meses, venta de la casa; 8 meses, transferencia de fondos a cuentas conjuntas; 1 año, divorcio y división de bienes. Evelyn hizo una foto de todo en su teléfono y puso las cosas en su sitio. Ahora tenía pruebas, pero seguía interpretando el papel de esposa desprevenida. Ruth pasó a verla una semana después de que regresara de su viaje de bodas. Su amiga parecía preocupada. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó cuando se sentaron en el cenador del jardín, lejos de la casa, donde Agatha estaba viendo la televisión. Bien, respondió Evelyn automáticamente. Ruth la fulminó con la mirada. Basta. Te conozco desde hace 20 años. Algo va mal y quiero saber qué es. Evelyn vaciló. Confiaba en Ruth, pero cuanta más gente conociera su plan, mayor era el riesgo de que Perry y Agatha sospecharan algo. Por otra parte, necesitaba un aliado. Si te cuento algo, ¿prometes guardar el secreto?, preguntó al fin. Por supuesto, se acercó Ruth. ¿Qué te ocurre? Evelyn respiró hondo y se lo contó todo. La conversación que había oído antes de la boda, el plan de Perry y Agatha, sus acciones para proteger la propiedad, las pruebas que había encontrado. Ruth escuchaba con la boca abierta. Cuando Evelyn terminó, parecía estupefacta. Dios mío, sabía que le pasaba algo, pero esto... Sacudió la cabeza. ¿Por qué no cancelaste la boda? Al principio quise hacerlo, admitió Evelyn, pero luego decidí que era mejor desenmascararlos por lo que realmente eran. Reunir todas las pruebas y atacar cuando menos se lo esperaran. Saronorm. Es peligroso, Evie, dijo Ruth preocupada. Estás viviendo bajo el mismo techo que gente que planea robarte. He protegido mi propiedad, le recordó Evelyn. Y en cuanto a la seguridad personal, no creo que Perry sea capaz de ejercer la violencia física. Es un estafador, no un asesino. Espero que tengas razón, dijo Ruth pensativa. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito a alguien que los vigile cuando yo no esté, explicó Evelyn. Sobre todo a Agatha. Es el cerebro de la operación. Podría pasarme accidentalmente cuando estés trabajando, sugirió Ruth. Podría decir que he olvidado algo de mi última visita, o podría traer algún correo que me hayan entregado por error. Es una buena idea. Evelyn apretó la mano de su amiga. Y Ruth, gracias. Sé que puedo contar contigo. Siempre, dijo Ruth con seriedad. Pero ten cuidado. Esta gente es más peligrosa de lo que crees. El plan empezó a funcionar. Ruth visitaba accidentalmente la casa de Evelyn cuando ella no estaba, y se daba cuenta del extraño comportamiento de Agatha y Perry. Una vez sorprendió a la suegra de Evelyn en el ordenador del estudio, mirando los correos electrónicos del dueño de la casa. En otra ocasión sorprendió a Perry fotografiando documentos de una caja fuerte que Evelyn había dejado deliberadamente abierta, llena de papeles falsificados. Mientras tanto, la presión de Agatha iba en aumento. Constantemente empezaban a hablar de vender la casa, dando nuevos argumentos, desde las elevadas facturas de los servicios públicos hasta la mala energía de las viejas paredes. «Tus padres murieron en esta casa, cariño», dijo una noche durante la cena. «¿No te resulta difícil vivir con esos recuerdos?» «Mis padres murieron en el hospital», contestó Evelyn con frialdad. «Sus recuerdos son lo más preciado que tengo». Agatha insistió. «Pero piensa en el futuro, piensa en los niños. ¿Quieres criarlos en este mausoleo?» «Mamá», intervino Perry, al ver que Evelyn se ponía tensa. «Ya hemos hablado de esto. Es decisión de Evelyn, y yo apoyaré cualquier elección que haga». Lanzó a su madre una mirada de advertencia, que Evelyn descifró a la perfección. «No presiones demasiado, espantarás a la presa». Aquella noche Perry intentó enmendar las palabras de su madre. Preparó la cena, abrió una botella de vino
y se mostró especialmente amable y atento. Evelyn cumplió su papel, sonrió, le agradeció sus cuidados. Pero cuando él intentó abrazarla en la cama, ella se hizo la dormida. La intimidad física con el hombre que había traicionado su confianza era cada vez más insoportable. En la tercera semana de matrimonio, Evelyn notó que Perry empezaba a mostrarse impaciente. Su máscara de marido cariñoso resbalaba a veces, revelando irritación y frustración, sobre todo cuando Evelyn volvió a evitar hablar de vender la casa o invertir en su negocio. ¿No confías en mí?, le preguntó una noche, cuando ella pospuso por tercera vez la discusión de su plan de negocios. Creía que formábamos un equipo. Claro que sí, Evelyn le tocó el brazo. Pero no es un buen momento para tomar decisiones tan importantes. Esperemos al menos 6 meses. Asentémonos en el matrimonio. Perry parecía descontento, pero asintió. De acuerdo, si eso es lo que piensas. Agatha fue menos comedida a la hora de expresar su disgusto. Durante una de las cenas familiares, expresó abiertamente su opinión. Evelyn, querida, empiezo a pensar que no crees en las capacidades de mi hijo. Su voz era dulce, pero sus ojos fríos. Perry tiene mucho talento para los negocios. Solo necesita una oportunidad para demostrar su valía. Creo en Perry, replicó Evelyn con calma. Pero un buen negocio se construye con una planificación cuidadosa, no con decisiones precipitadas. ¿Qué clase de planificación cuidadosa?, resopló Agatha. Te da miedo arriesgarte. Estás sentada sobre tu dinero como una gallina sobre los huevos. ¡Mamá!, le gritó Perry. Discúlpate con Evelyn. Agatha apretó los labios, pero murmuró una disculpa a regañadientes. Evelyn la aceptó con una sonrisa, pero por dentro le hervía la ira. ¿Cómo se atrevía aquella mujer a acusarla de avaricia mientras planeaba robarle su fortuna? Después de cenar, Perry trató de enmendarse. Siento lo de mi madre, dijo mientras ayudaba a Evelyn a recoger la mesa. Ella solo quiere lo mejor para mí. Lo entiendo, asintió Evelyn. Pero Perry, esta es nuestra vida, y deberíamos ser nosotros quienes tomáramos las decisiones, no tu madre. Tienes razón, le besó la mejilla. Te prometo que hablaré con ella. Unos días después, Ruth informó de que había visto a Agatha reunida con un hombre en un café del centro de la ciudad. Parecían muy conspiradores, dijo. Ella le entregó unos papeles y él le mostró algo en su ordenador portátil. Evelyn se puso tensa. ¿Pudiste ver qué eran los papeles? No, pero el hombre parecía el típico abogado. Traje, maletín, gafas. Quizá estaban preparando algún tipo de papeleo. Aquello era preocupante. Evelyn decidió redoblar la vigilancia. Instaló en su ordenador un programa que grababa todos los intentos de acceso y escondió cámaras en miniatura en su estudio y su dormitorio. Su previsión dio sus frutos 2 días después. Al revisar las cintas, vio a Perry registrando su escritorio, fotografiando documentos y anotando algo en un cuaderno. En otra cinta, Agatha hablaba por teléfono en el dormitorio de Evelyn, pensando que nadie podía oírla. Sí, el abogado dijo que si el matrimonio duraba más de un año, podía reclamar al menos el 30%, dijo. Pero tenemos que encontrar pruebas de que oculta parte de los bienes. Entonces el tribunal podría darnos la razón. Evelyn guardaba todos los registros. Ahora tenía pruebas suficientes para desenmascararlos, pero decidió esperar un poco más para reunir más material. Esa noche telefoneó a Mortimer Blackwell y le contó los nuevos acontecimientos. Están buscando lagunas en la ley, explicó. ¿Quieren demostrar que oculto bienes para obtener más en el divorcio? No te preocupes, le aseguró su abogado. El fideicomiso es totalmente legal. Todos los documentos están en regla. No podrán demostrar nada. Eso espero, suspiró Evelyn. Pero cada vez son más insistentes. Sobre todo Agatha. Quizá deberíamos poner fin a esta farsa, sugirió Mortimer. Ya tienes pruebas suficientes para divorciarte. Evelyn se lo pensó un momento. Una parte de ella quería hacer precisamente eso. Poner fin a este agotador juego. Echar a los ladrones de su casa y de su vida. Pero otra parte de ella deseaba un castigo más serio. Aún no, decidió. Quiero que revelen todas sus cartas. Y luego, quiero que todos sepan quiénes son realmente. Después de hablar con el abogado, Evelyn fue al dormitorio. Perry ya la esperaba, tumbado en la cama con un libro. Sonrió al ver a su mujer. ¿Un día duro? No más duro de lo habitual.
Evelyn empezó a prepararse para ir a la cama, sintiendo su mirada clavada en ella. «Sabes, he estado pensando en nuestro futuro», empezó Perry. «Niños, una familia. ¿No sería maravilloso crear algo propio juntos?» Evelyn se quedó helada. Nunca habían hablado de hijos antes de casarse. ¿Habían decidido ir tan lejos en su plan? Tal vez, respondió con cautela. Pero, ¿no es demasiado pronto para pensar en ello? Solo llevamos 3 semanas casados. Nunca es demasiado pronto para pensar en una familia. Perry dejó el libro a un lado. Tienes 32 años, Evie. El reloj biológico no se detiene. Evelyn apenas podía contener su disgusto. Utilizar incluso eso, su edad, su posible deseo de tener hijos, como parte de la manipulación. ¿Qué tan bajo podían caer? Tomémonos nuestro tiempo, se sentó en el borde de la cama. Primero tenemos que asentar nuestras vidas, estabilizar nuestras finanzas. Claro, aceptó Perry con facilidad. Hablando de finanzas, he terminado mi plan de negocios. ¿Quieres verlo? Le tendió una carpeta que había sacado de la mesilla de noche. Evelyn hojeó los documentos. Las mismas ideas vagas, pero ahora con datos financieros más detallados. Y había una cantidad sospechosamente cercana al valor de su casa. Parece interesante, cerró la carpeta. Mañana investigaré más, ¿vale? Ahora estoy demasiado cansada para los números. Por supuesto, cariño. Perry le besó la mejilla. Descansa un poco. La mañana es más sabia por la noche. Cuando su respiración se igualó y se quedó dormido, Evelyn yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. El juego era cada vez más peligroso. Perry y Agatha empezaban a impacientarse. La presión iba en aumento. ¿Cuánto más podía retrasar el momento de la revelación? Pero estaba decidida a llegar hasta el final. Reunir todas las pruebas, preparar la trampa perfecta y atrapar a los dos ladrones en ella. Y entonces se darían cuenta de que se habían metido con la mujer equivocada. Había pasado un mes desde la boda. Evelyn sentía que ya no podía soportar esta doble vida. Sonreír al hombre que planeaba engañarla, compartir la cama con él, fingir estar enamorada. Cada día requería más y más esfuerzo. Cada mentira la agotaba emocionalmente. Era hora de poner fin a este juego. Preparó cuidadosamente su trampa. Se reunió con Mortimer Blackwell para discutir los detalles finales del plan. Reunió todas las pruebas, grabaciones de las conversaciones de Perry y Agatha, fotografías de los documentos que habían estudiado en su ausencia, notas en el cuaderno de Agatha que detallaban el plan de engaño. Pero la parte principal de su plan era la recepción que había decidido organizar para celebrar el primer mes de su boda. «Tenemos que celebrar el primer mes de casados», le dijo a Perry durante el desayuno. «Una pequeña recepción para los más allegados. ¿Qué te parece?» Perry puso cara de sorpresa. «¿La gente celebra un mes desde el día de su boda?» «Yo quiero», contestó Evelyn con sencillez. «Es una fecha importante para mí. Además», hizo una pausa mirándolo a los ojos. «Tengo que hacer un anuncio importante». «¿De qué se trata?» Perry se puso alerta al instante. Evelyn sonrió enigmáticamente. «Ya verás. Tiene que ver con nuestro futuro. Creo que te alegrará mucho». Los ojos de Perry brillaron con interés, y Evelyn vio en ellos un brillo codicioso. Se preguntó si finalmente se habría decidido a vender la casa o a invertir en su negocio ficticio. «De acuerdo», le cogió la mano. «Hagamos la recepción. ¿Cuándo quieres hacerlo?» «Este sábado», contestó Evelyn. «Es muy pronto, pero tendremos tiempo para prepararlo. Nada lujoso, solo los amigos más íntimos. Tu madre, mi tío Howard, Ruth y algunos más». Perry estuvo de acuerdo y Evelyn comenzó los preparativos de inmediato. Envió invitaciones, encargó el catering, compró un vestido nuevo, uno negro elegante con la espalda abierta. No era el atuendo adecuado para celebrar un mes desde el día de su boda, pero era perfecto para lo que había planeado. El día anterior a la recepción, Evelyn puso en marcha la siguiente parte de su plan. Esperó a que Perry se fuera a trabajar y se acercó a Agatha, que leía una revista en el salón. «Agatha, ¿puedo hablar contigo?», preguntó sentándose en el sillón de enfrente. Su suegra apartó la revista. «Por supuesto, querida. ¿Qué te ha pasado?» «He estado pensando mucho en el futuro», empezó Evelyn, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sobre mi vida con Perry, sobre sus sueños y sobre la casa». Agatha se tensó al instante,
aunque trató de ocultarlo tras una sonrisa amable. ¿A qué conclusiones has llegado? Tenías razón, hizo una pausa Evelyn, viendo cómo se iluminaban los ojos de Agatha. Esta casa es demasiado grande para nosotros, y está llena de fantasmas del pasado. Quizás sea hora de seguir adelante. Oh, querida. Agatha se levantó apresuradamente y se acercó a Evelyn, cogiéndole las manos entre las suyas. Me alegra tanto oír eso. Perry estará encantado. Ha estado muy preocupado por tu apego a esta vieja casa. No solo eso, continuó Evelyn. También pensaba en los negocios de Perry, en su sueño de montar una empresa de transportes. Minus y Agatha apenas podía contener su emoción. He decidido apoyarle. En la recepción de mañana anunciaré que vendemos la casa e invertiré el dinero en su negocio. Evelyn observó atentamente la reacción de su suegra. Es más, estoy dispuesta a transferir parte de mis bienes a su nombre para que se sienta más segura económicamente. Agatha parecía como si le hubiera tocado la lotería. Su rostro brillaba de alegría, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores. Eso es maravilloso, cariño. Qué sabia decisión. Perry se merece tu confianza. Quería consultarlo antes contigo, continuó Evelyn. ¿Cuándo crees que es mejor iniciar el proceso? ¿Inmediatamente después del anuncio o esperar un poco más? Cuanto antes, mejor, se apresuró a responder Agatha. El mercado inmobiliario está en auge y para los negocios cada día cuenta. Evelyn asintió. Tienes razón. Ya me he puesto en contacto con Mortimer Blackwell. Él preparará todos los documentos necesarios. Notó que Agatha fruncía ligeramente el ceño ante la mención de un abogado. ¿Blackwell? Es bastante conservador cuando se trata de bienes familiares. Ha sido el abogado de nuestra familia durante años. Evelyn se encogió de hombros. Además, confío plenamente en Perry. ¿Por qué tenemos que pasar por el engorro de los acuerdos prenupciales y la división de bienes? Exacto, dijo Agatha con entusiasmo. Sois una familia. Todo debería compartirse. Evelyn sonrió, mirando a los ojos de su suegra. Me alegro de que pienses así. Entonces, haré un anuncio mañana. Sin duda. Agatha le apretó las manos. Sería una sorpresa maravillosa para Perry. Cuando Agatha se hubo ido a su habitación, Evelyn sacó su teléfono y apagó la grabación. Acababa de recibir una prueba más de la ilusión con que Agatha había aprovechado la oportunidad de hacerse con su propiedad, sin dudar lo más mínimo en tomar una decisión tan precipitada. Por la noche, cuando Perry regresó del trabajo, Evelyn notó que se comportaba de forma diferente, más atento, más amable. Evidentemente, Agatha le había contado la conversación, pero había mantenido la sorpresa en secreto. «Pareces contenta», dijo abrazándola. «¿Ha ocurrido algo?» «Solo estoy emocionada por nuestras vacaciones de mañana», contestó Evelyn, dejando que la besara. «Y porque pronto habrá grandes cambios en nuestras vidas». «¿Qué clase de cambios?», sonaba impaciente. «Lo sabrás mañana», sonrió Evelyn misteriosamente. «Es una sorpresa». Evelyn pasó la noche en vela, repasando mentalmente los detalles de su plan. Tenía que interpretar el papel a la perfección, pillarles con las manos en la masa para que nadie tuviera dudas sobre sus intenciones. El sábado por la mañana empezó con ajetreo. Llegaron los trabajadores de la empresa de catering, la florista y los camareros. Evelyn estaba al mando, dando órdenes, controlando cada detalle. Agatha revoloteaba cerca, intentando interferir en la organización. Pero Evelyn la despidió cortésmente. «No te preocupes, Agatha. Lo tengo todo bajo control». Hacia el mediodía, Evelyn subió al dormitorio para cambiarse. El vestido negro le sentaba perfectamente a su esbelta figura. Se recogió el pelo en un elegante moño. Se puso los pendientes de diamantes que su padre le había regalado al cumplir 25 años y se miró en el espejo. Hoy terminaba su papel de esposa infiel. Hoy retomaba las riendas de su vida. Llamaron a la puerta. Era Ruth, que había llegado pronto para ayudar con los últimos preparativos. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», le preguntó a su amiga cuando se quedaron solas en el dormitorio. «Aún estás a tiempo de pedir el divorcio y olvidarte de esa gente. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son», contestó Evelyn con firmeza, «para que no puedan hacerle lo mismo a otra mujer». Ruth suspiró. «Lo comprendo. Eso sí, prepárate para su reacción. La gente acorralada puede ser peligrosa». «Estoy preparada». Evelyn sacó una pequeña grabadora de su bolso.
Todas las pruebas están aquí. Además de copias de los archivos de Mortimer, no hay nada que puedan hacer. A las 3 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Un pequeño grupo de amigos cercanos y parientes. Unas 20 personas. El tío Howard y su esposa, los colegas de Evelyn de la empresa constructora, algunos viejos amigos, un par de conocidos de Perry, a los que Evelyn apenas conocía. Agatha se movía nerviosa, mirando la hora cada 5 minutos. ¿Cuándo piensas hacer el anuncio?, le susurró a Evelyn cuando se quedaron un momento a solas en la cocina. Después de la parte principal de la recepción, contestó Evelyn, cuando todo el mundo esté reunido. Perry también parecía tenso. No dejaba de buscar a Evelyn con la mirada, como si temiera que cambiara de opinión. Cuando se acercó a ella con una copa de champán, le tembló ligeramente la mano. Todos los invitados están encantados con la recepción. Te has superado, querida. Gracias, aceptó Evelyn la copa. Quería que este día fuera memorable. Desde luego que lo será. Perry le besó la mejilla. ¿Cuándo piensas anunciarlo? Muy pronto, Evelyn miró el reloj. Solo tengo que esperar a Mortimer. Le han invitado a que nos acompañe. Perry alzó las cejas, sorprendido. ¿Un abogado? ¿Por qué? Es parte de la familia, contestó Evelyn con facilidad. Además, puede que lo necesitemos para discutir detalles. Mortimer Blackwell llegó a las 4. Un hombre alto y delgado, con ojos sagaces, detrás de unas gafas de montura fina. Enseguida encontró a Evelyn y le preguntó en voz baja. ¿Estás segura de que quieres ir por aquí? Por supuesto, asintió ella. ¿Está todo listo? Sí. El abogado palmeó su maletín. Los documentos están aquí, como me pediste. Evelyn esperó a que todos los invitados se hubieran reunido en el salón. Entonces cogió un vaso y lo golpeó ligeramente con la cuchara para llamar la atención. Queridos amigos, gracias por venir a compartir con nosotros este día tan especial. Hace un mes, Perry y yo juramos amarnos y estar juntos en lo bueno y en lo malo. Hizo una pausa, cruzando la mirada con su marido que estaba junto a su madre. Este mes ha sido muy educativo. Vio que Perry se ponía tenso y Agatha se adelantó impaciente. Tengo que anunciar algo, continuó Evelyn. Una decisión importante que afectará a nuestro futuro. Agatha no pudo contener una sonrisa triunfal. Perry intentó parecer sorprendido, pero había un brillo de expectación en sus ojos. He decidido solicitar el divorcio, dijo Evelyn con calma. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Perry se quedó helado y Agatha palideció. ¿Qué? Evie, ¿estás de broma? En absoluto. Evelyn dejó el vaso sobre la mesa. Voy a pedir el divorcio porque nuestro matrimonio se basó en mentiras. Nunca me quisiste, Perry. Tú y tu madre planeasteis apoderaros de mi propiedad desde el principio. Los invitados empezaron a cuchichear. Agatha fue la primera en entrar en razón. ¡Qué tontería! Perry te ama. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Tengo pruebas, replicó Evelyn con calma, sacando una grabadora. He oído vuestra conversación antes de la boda. Fue un error, dijo Perry. Cálmate, necesitamos tomar posesión de su propiedad, contestaste tú. La cara de Agatha se contorsionó de rabia. Estabas espiando. ¿Cómo te atreves? Agatha, dijo Perry en tono de advertencia, pero ya era demasiado tarde. ¿Así que no niegas la conversación en sí? Evelyn se volvió hacia los invitados. ¿Planeaban convencerme de que vendiera la casa, invirtiera el dinero en un negocio inexistente, y luego Perry iba a solicitar el divorcio y quedarse con la mitad de todo? Evelyn, querida, se adelantó Perry, adoptando su rostro una expresión suplicante. Es un malentendido. Sí, hemos hablado de tu propiedad, pero no en el sentido que tú quieres. Te quiero. ¿De veras? Evelyn encendió la grabadora. La voz de Agatha llenó la habitación. Cuanto antes mejor. El mercado inmobiliario está en auge, y para los negocios cada día cuenta. Luego la voz de Evelyn. Tienes razón. Ya me he puesto en contacto con Mortimer Blackwell. Él preparará todo el papeleo necesario. Agatha de nuevo. Blackwell es bastante conservador en asuntos de patrimonio familiar. Ha sido el abogado de nuestra familia durante años. Además, confío plenamente en Perry. ¿Para qué necesitamos el lío de los acuerdos prenupciales y la división de bienes? Exacto, sois familia. Todo debe ser compartido. Evelyn apagó la cinta. Esta conversación tuvo lugar ayer,
Cuando le dije a Agatha que iba a anunciar la venta de la casa y transferir parte de los bienes a nombre de Perry, fíjese, ni una palabra sobre el amor o nuestro futuro juntos, solo dinero y propiedades. El rostro de Agatha se contorsionó de rabia. Has tendido esta trampa a propósito. Tú lo preparaste todo. Solo te he dado la oportunidad de mostrar tus verdaderas intenciones, replicó Evelyn. Y lo has hecho. Tengo otras pruebas, señaló con la cabeza a Mortimer, que sacó una carpeta de su maletín. Fotografías de Perry examinando mis registros financieros sin mi conocimiento. El cuaderno de Agatha con un plan detallado para el engaño, incluidos los plazos. 6 meses para vender la casa, 8 meses para transferir fondos a cuentas conjuntas, 1 año para el divorcio y la división de bienes. Los invitados miraron a Perry y Agatha con disgusto no disimulado. El tío Howard enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves? Utilizar así a mi sobrina. Perry hizo un último intento. Evelyn, hablemos en privado. Es un malentendido y te lo explicaré todo. No hay nada que explicar, le cortó Evelyn. Los papeles del divorcio ya estaban redactados. Mortimer, el abogado se adelantó y le tendió los papeles. Señor Hemmings, esta es la notificación del procedimiento de divorcio. También aquí está la orden de desalojar la casa de la señorita Bowen en 24 horas. Todos los efectos personales les serán entregados más tarde, después de hacer un inventario. Perry miró los documentos con incredulidad. No puede hacer eso. Soy tu marido. Tengo derechos. No tienes ningún derecho sobre mis bienes, replicó Evelyn con calma. Todos mis bienes están protegidos por un fondo fiduciario creado antes de casarnos. Y la casa que heredé de mis padres no es propiedad conjunta. Agatha soltó. Tú lo planeaste todo. Lo sabías desde el principio y estabas jugando un doble juego. Descubrí la verdad un segundo antes de la boda. Evelyn la miró directamente a los ojos. Decidí darte una cuerda para que te ahorcaras. Y lo conseguiste. Perry parecía destrozado. Evelyn, por favor. ¿Me perdonas? Evelyn negó con la cabeza. Jamás. Tú y tu madre planeasteis robarme todo lo que tengo. Explotasteis mis sentimientos, mi vulnerabilidad. Nunca te perdonaré por eso. Se volvió hacia los invitados. Pido disculpas por este desagradable espectáculo. La recepción ha terminado. Gracias a todos por su comprensión. Los invitados empezaron a marcharse, lanzando a Perry y Agatha miradas de desaprobación. Ruth se acercó a Evelyn y la abrazó con fuerza. Lo has hecho muy bien. Estoy orgullosa de ti. Cuando casi todo el mundo se hubo marchado, solo quedaban en el salón Evelyn, Perry, Agatha, Mortimer y Ruth. El abogado puso los papeles sobre la mesa. Señor Hemmings, debería leer estos papeles y firmarlos. Cuanto antes concluyamos este proceso, mejor para todas las partes. Perry cogió mecánicamente los documentos, aún sin creerse lo que estaba ocurriendo. Agatha le agarró del brazo. No firmes nada. Conseguiremos nuestro propio abogado. Lucharemos. ¿Luchar por qué, mamá? Preguntó Perry cansado. Ella lo sabe todo. Tiene pruebas. Hemos perdido. Cobarde, siseó Agatha. Siempre cobarde. Si hubieras actuado con más decisión, ya tendríamos lo que nos merecemos. ¿Lo que os merecéis? Evelyn miró fríamente a su suegra. ¿Qué te mereces exactamente, Agatha? ¿El dinero de otro? ¿La casa de otro? ¿La vida de otro? Tú y tus padres ricos, escupió Agatha. Siempre lo tuvieron todo sin hacer ningún esfuerzo. Y la gente como nosotros tiene que luchar por cada céntimo. No es justo. La vida no es justa, coincidió Evelyn. Pero eso no te da derecho a engañar a los demás. Has perdido, Agatha. Asúmelo. Señorita Bowen, creo que es suficiente por hoy. El señor Hemmings ha recibido sus papeles y tiene hasta mañana para recoger sus cosas y abandonar la casa. Evelyn asintió. Tienes razón. Perry, Agatha, espero que mañana por la tarde ya no estéis aquí. Dejad las llaves en la mesa del vestíbulo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo que la libertad volvía a ella a cada paso. Ruth la siguió. ¿Te encuentras bien?, le preguntó a su amiga cuando llegaron al dormitorio. Extraña, pero... bien. Evelyn se quitó los pendientes y los dejó sobre el tocador. Fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Puedo volver a respirar. Ruth la abrazó.
Eres la mujer más fuerte que conozco. No todo el mundo habría podido hacer lo que tú hiciste. Solo me protegía a mí misma. Evelyn se sentó en el borde de la cama. Sabes, en un momento dado, casi creí que me quería de verdad. Aunque sabía la verdad, no dejaba de pensar. ¿Y si? Es natural. Ruth se sentó a mi lado. Le querías. Le quería, asintió Evelyn. Pero ahora forma parte del pasado. Y ellos también. A la mañana siguiente, Evelyn se despertó con la casa vacía. Perry y Agatha habían hecho las maletas y se habían marchado la noche anterior, sin esperar a que terminara el plazo. Sobre la mesa del pasillo estaban sus llaves y una breve nota. Lo siento. P. Evelyn arrugó la nota y la tiró, sin sentir más que alivio. Caminó por las habitaciones, abriendo las ventanas para que entrara aire fresco. La casa volvía a ser toda suya, sin mentiras, sin fingimientos, sin los ojos calculadores de los demás evaluando cada cosa. Una semana después se hizo oficial el divorcio. Perry no impugnó ni una sola cláusula del acuerdo, firmando todo lo que Mortimer había preparado. Agatha se marchó de Butler. Se rumoreaba que a otro estado donde tenía una hermana. Sus reputaciones en la ciudad quedaron destruidas. La historia de una estafadora que intentaba timar a Evelyn Bowen se extendió al instante. Un mes después del divorcio, Evelyn estaba sentada en el jardín de su casa con Ruth, disfrutando de una cálida tarde y de una copa de vino. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Ruth mirando atentamente a su amiga. Libre, sonrió Evelyn. Esta experiencia me ha enseñado mucho. Soy más fuerte, más sabia. Ahora sé exactamente lo que quiero de la vida y de las relaciones. ¿Y qué es eso? Honestidad, respeto, compañerismo. Evelyn miró al cielo al atardecer. No tengo prisa por iniciar una nueva relación, pero cuando esté preparada, elegiré con el corazón y la mente al mismo tiempo. Es un planteamiento sensato, asintió Ruth. ¿Y el trabajo? Dijiste que querías un cambio. Solicité un puesto de jefe de proyecto en la empresa, dijo Evelyn. Y lo he conseguido. Empiezo la semana que viene. Enhorabuena. Ruth levantó la copa. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, dijo Evelyn, brindando por su amiga. El sol se ponía lentamente en el horizonte, coloreando el cielo con tonos dorados y morados. Evelyn miró su casa, su jardín, todo lo que había protegido de la codicia ajena. Había sufrido traiciones y engaños, pero había salido victoriosa. Ahora se abría ante ella un nuevo capítulo de su vida, sin Perry, sin sus mentiras, sin las manipulaciones de Agatha. Era diferente, más fuerte, más prudente, más sabia, pero no se había endurecido, no había perdido su capacidad de confiar en la gente, simplemente aprendió a elegirlas mejor. Y esa era la victoria más importante de todas, la victoria sobre sus propias debilidades e ilusiones. Butler le parecía ahora una ciudad diferente, un lugar donde había sobrevivido a la traición, pero también un lugar donde había encontrado su fuerza. Aquí estaban sus raíces, su hogar, sus amigos. Aquí planeaba construir su futuro, ya no como la esposa de Perry Hemmings, sino como Evelyn Bowen, una mujer que sabía lo que valía y no permitiría que nadie lo olvidara.